Es lo que hay, es lo que hay. Una de las cosas que estaba pensando era acerca de qué es lo que quería hacer también, no me acuerdo mucho. Voy a... Si nuestros padres tienen o influyen de alguna manera, si influyen de alguna forma en lo que nosotros somos con nuestros amigos y con nuestras parejas. ¿Influye? Todos decimos que sí, inmediatamente. Nuestros padres son. Como nosotros somos una tabula rasa, es decir, somos una pizarra en blanco, cualquiera puede escribir y cuando escribe nos va modificando, lógico. Pero eh, siempre le echamos la culpa a los padres, pero tenemos que quedarnos en eso, porque claro, nosotros vamos repitiendo ciertos patrones. Y repetir patrones, no. Estamos con... Descubrimos patrones familiares. Es decir, nuestros padres fueron así, nuestros abuelos fueron así, y para atrás todos los guanes fueron iguales. Entonces, si por ejemplo somos niños y una niña ve que su madre llora, ve que está como... que sufre, que no se puede ir de la casa, ella cree que ese es el rol femenino, en el sentido de querer, poder y no, es decir, soportar. Aunque esa situación ha cambiado demasiado, y está bien que cambie, pero en aquellos tiempos la weá no cambiaba. Entonces la niña pensaba que ese era el rol de la mujer. Más aún, en años que nadie se puede imaginar, la gente contraía matrimonio a los 16 años para irse de las casas porque había mucho caos. Lo que hacían. Y también un niño que su padre trabaja mucho y está un poquito ausente, cree que esa es la función del hombre, ser proveedor y además de ser proveedor, tiene que trabajar hasta tarde. Entonces, después cuando ese niño crece, se siente mal si no trabaja mucho, porque no está cumpliendo con las expectativas que él mismo se pone y que aprendió de su familia. Porque las familias son disfuncionales y el que me lo discuta, de eso yo no lo discuto. Ahí, esa weá es una verdad absoluta. Oh, así. Es una verdad absoluta, por lo tanto, todas las familias son disfuncionales. Claro, nosotros vamos aprendiendo los roles que vamos viendo en nuestras familias. Entonces decimos, sí, está bien, es así. Y no nos damos cuenta, no es que nuestros padres nos digan cómo tenemos que ser, sino que nosotros como pizarra en blanco, como tabula rasa, como una esponja, todas las formas de relacionamiento que tienen nuestros padres y con sus familias incluso, creemos que, digamos, tomamos eso. Pero debemos quedarnos ahí. Porque todos decimos, no, lo que pasa es que yo vengo casi predeterminado porque mi familia era así, mi papá era así, entonces yo voy a ser igual. Claro que hay cosas que no se pueden cambiar por completo. Hay algunas cosas que se pueden cambiar. No todo se puede cambiar. No todo se puede cambiar. Y entonces ya no se trata de echar la culpa. Ya no se trata de vamos a echar la culpa a nuestros padres por ser como somos. A lo que tenemos que llegar es a comprender. Es lo único que nos queda, comprender. Porque la forma de cómo tuvieron su historia personal, cuál es su historia personal, es muy difícil de cambiar en los viejos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, mi familia no es la que me marca. Ellos son de cierta forma y nosotros
vamos a intentar entender cómo son, cómo fueron, de a dónde vienen y tratar de ir cambiando eso. ¿Y cómo lo cambiamos? Cuando nos damos cuenta que estamos repitiendo las mismas mierdas que ellos nos dijeron. Cuando uno es joven, no lo ve. Efectivamente no lo ve. Pero cuando somos más viejos, o lo que me pasó a mí, que llegó un momento en que me descubrí hablando casi como él, usando sus términos, algunas frases, algunos modismos, de incluso algunas ideas. Bueno, hay algunas ideas que sí me pasaron, pero eso ya forma parte de otro cuento. Y estoy muy orgulloso de que me hayan pasado esas weas, porque esa es la diferencia, en el fondo. Teniendo en cuenta que al darnos cuenta, el darse cuenta ayuda al primer paso de cambio, ya no sacamos nada con culpar. Porque la culpa, en el fondo, si le echamos la culpa a ellos, esos buenos ya no cambian. Ya no van a cambiar, fueron así. Nosotros somos los responsables de cambiar. Nosotros somos los que vamos a cambiar. Y nosotros somos los que tenemos que cambiar. Todos juntos. Claro, entonces como estaba mencionando que muchas personas crecen y entran en relaciones que nos presentan o nos sacan a relucir las mismas dinámicas no saludables y los patrones disfuncionales que todos traemos. Imitando a la infancia, y porque nosotros no hemos, entre comillas, curado, es decir, no hemos elaborado bien. Entonces después, a veces, después de tantas relaciones fallidas, las personas dicen, chucha, algo me está pasando. ¿Por qué no me pescan tanto? Mira, se lo voy a mandar a... ¿Por qué no nos pescan tanto? Y ahí nos le decimos, algo nos pasa. Algo nos está pasando. Entonces ahí empezamos a preguntarnos cómo cambiamos los patrones en los que al parecer estamos como atrapados. Pero a pesar de que las relaciones son el reflejo de lo que nosotros vimos con nuestros padres, también podemos, como decía, cambiar. Hay similitudes, incluidos, como mencionaba, los comportamientos, y esos comportamientos lo que nosotros pensamos que es aceptable y que no es aceptable. Y hay tres formas en que podemos sacarnos ese peso, que nos damos cuenta. ¿Y cómo nos sacamos ese peso? Tenemos que ver primero qué es lo que nosotros merecemos. Los niños aprenden mucho observando y se dan cuenta de todo. Y a través de sus ojos pequeños desarrollan cierta perspicacia sobre lo que merecen en una relación. Como mencionaba, si una niña pequeña ve a su mamá llorando una vez y otra vez, y ve que también ella se niega o no puede dejar a la persona que lo maltrata, o su matrimonio, va a pensar que ese es el comportamiento que tiene que es el que le corresponde. Lo otro que tenemos que analizar es el qué y cómo comunicarnos, porque como seres humanos nos comunicamos constantemente de muchas maneras que no son verbales. Por ejemplo, el lenguaje corporal, los comentarios pasivo-agresivos y a veces suspiros audibles, como murmurar. Ustedes son una weá, yo no como... Y ahí queda. Igual sería el insulto por si acaso. O cerrar las puertas también. Pero depende, ahí todo depende. Entonces cuando nosotros observamos a los adultos, a nuestros papás en la casa usando estas formas poco saludables de expresar disgusto, nosotros aprendemos que esa es la forma de comunicarse. Muchos de nosotros no aprendemos formas saludables de manejar conflictos hasta la adultez, cuando pudimos observar constantemente a otras personas enfrentando eventos estresantes y que lo hacen de una manera distinta a lo que nosotros hacemos. Y sobre todo tenemos que ver cuál es nuestro rol, porque nuestro rol depende de muchas cosas, comenzando desde fuera de nuestra familia, pero se solidifica en nuestra unidad familiar,
es decir, con la familia que tenemos con nuestras parejas o pololeo o noviazgo o lo que sea. El género y la fe, entre otros factores, trabajan juntos para formar expectativas sobre lo que nosotros deberíamos hacer y qué es lo que deberíamos ser. Tenemos qué es lo que vamos a hacer y cómo deberíamos ser en una relación de pareja. Un niño nacido en una fe o cultura en la que no se valoran las opiniones de las mujeres, claro que va a tener fallas técnicas para escuchar a las mujeres. Y si un niño pequeño ve a su papá trabajar largas horas, va a creer que, claro, es así lo que tiene que hacer un hombre. Entonces, sanar a nuestro pasado no se trata, como les decía, de culpar, sino que de aprender y comprender. A medida que crecemos, podemos desarrollar perspicacia al hacer conexiones entre los patrones que no son saludables y nuestras experiencias infantiles también. Y al darnos cuenta es el primer paso para cambiar todo lo que no sea beneficioso. Que eso al final es lo que es, a eso llegamos. La gente se pregunta, oye, pero ¿por qué todo no... ¿Por qué no abandona? Si no le cuesta nada. Pero muchas veces no abandona por el hecho de estar enamorada, sino que no abandona porque no tiene los medios económicos para poder abandonar. Y también dentro de la violencia, y también quiero dejar esto claro que tiene que ver con la violencia también en el pololeo, el agresor de la violencia psicológica en las parejas tiende y trata de anular a la otra persona. Y le baja la autoestima y la anula y la invisibiliza de tal forma que la otra persona, que puede ser hombre o mujer, la otra persona o la pareja, vamos a decir, o la víctima, cree que lo que está haciendo es lo que tiene que ser, lo que el agresor dice. Entonces cuando el agresor le pega, me lo merezco. Eso es lo que piensan, me lo merezco. Eso es porque yo tengo la culpa, yo me porté mal, yo hice lo que no tenía que hacer. Y de ese círculo se demoran 7 años menos en salir de esa wea. Entonces, claro, al final hay muchas razones, muchas razones. Entonces no se entiende que detrás de estas personas hay también violencia que... Y la violencia en el pololeo, que es una weá que... Yo siempre lo digo, pero es que hay una weá que yo no entiendo. Nunca voy a entender, porque cresta, las parejas jóvenes, pololeo, son novios, qué sé yo, aún no viven juntos. eh, o parejas también que ya cohabitan, están casadas, qué sé yo. Y le pasan las claves, se pasan las claves de los teléfonos. Las claves de las redes sociales. ¿Qué mierda me están hablando? Lo que pasa es que yo le paso mi clave porque en el fondo no he hecho nada malo. Como no he hecho... Pero no se trata de eso. Revisar el teléfono es violencia, porque forma parte de tu espacio.